cumplimiento de la obligación. Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta esa circunstancia. Ahora bien, si estamos en la disyuntividad pasiva, entonces estamos en otra circunstancia. ¿Qué sucede ahí? Bueno, que tenemos también una pluralidad de sujetos deudores frente a un acreedor, y en el momento en que el acreedor escoge quién de los deudores le va a pagar el monto total de la prestación, ese deudor debe pagar y los demás deudores se desligan. Entonces ya no tendrían que ya no tendrían entonces que forzosamente los demás deudores que pagar, se desligan. Entonces, cuando digo se desligan, es como si nunca hubiesen estado. Repito, imagínense que 5 personas reciben un préstamo de un acreedor, pero están unidos en disyuntividad. Entonces, ¿qué ventaja le da al acreedor que pueda en un momento determinado escoger quién le paga? Pues obviamente el acreedor va a escoger a quien tenga mayor solvencia. Si alguno de los 5 deudores que admitieron estar en disyuntividad pues no tiene solvencia, pues de modo que a él le pidas el pago. Entonces, esto es muy importante porque de esa manera le das ese derecho de elección, en el caso de la disyuntividad pasiva, al acreedor para que pueda escoger entre una gama de personas que tienen un patrimonio para escoger el que con certeza le va a pagar. Bueno, entonces, con eso terminamos esta unidad. Y si no mal entiendo, la siguiente unidad es cumplimiento o pago. O pago o cumplimiento. ¿Sí? ¿Ya vieron su temario? A ver. Efecto principal de las obligaciones, el pago. El cumplimiento. Pago o cumplimiento. Muy bien. No quiero abrir ahora el pago o cumplimiento. Necesariamente tendríamos que revisar determinadas preguntas. ¿Qué es lo que el deudor debe pagar? ¿Cuándo lo debe pagar? ¿A quién debe pagar? Entonces, nuestra primera pregunta sería, ¿a quién le debe pagar el sujeto? ¿A quién le debe pagar el sujeto deudor? Al acreedor. Esa es la regla general. Ahora bien, pero no nada más le puede pagar al acreedor. ¿A quién le puede pagar? Acreedor. Es decir, si en un momento determinado el acreedor tiene un representante, pues él le puede pagar, para eso es el representante. Realmente, ¿quién es su heredero? Sino hasta que se abre la sucesión, se decreta se decreta si es sucesión testamentaria. Bueno, pues entonces hay un testamento y vamos a abrir el testamento. ¿Y quiénes van a heredar? Pues los que estén designados en el testamento. Y una vez que les reconocen su carácter de heredero, pues serán los que tengan derecho a recibir los derechos y el patrimonio del difunto. Aquí les quiero decir, cuando una persona fallece, porque si no, no me entienden qué les estoy diciendo, cuando una persona fallece por una ficción jurídica, la totalidad del patrimonio que fue del difunto
se transmite a sus herederos y legatarios. Entonces, cuando se transmite a sus herederos y legatarios, decíamos, se transmite efectivamente la totalidad del patrimonio. A ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de la totalidad del patrimonio, no, pues no les puedo compartir la pantalla. No sé qué pasó. Déjenme retiro otra vez. Bueno, entonces decimos, cuando una persona fallece y se transmite la totalidad del patrimonio a sus herederos o legatarios, el patrimonio abarca bienes, derechos y obligaciones. Entonces, si una persona fallece y tiene un derecho de crédito, es decir, tiene un deudor, pues ¿qué va a suceder? ¿A quién le va a pagar el deudor si ya falleció su acreedor? Pues a sus herederos. Y entonces les digo, ¿a qué herederos? Bueno, a los que ya han sido reconocidos como tales en una sucesión testamentaria o en una sucesión intestada. Solamente que ahí, en la práctica, ¿qué sucede? Que en realidad a quienes se le paga es al albacea de la sucesión, porque puede ser, ya les decía yo la clase pasada, que alguien llegue y le pague a la esposa, pero resulta que la esposa no es la heredera. Entonces, por eso la regla general, cuando ya vean ustedes sucesión, es de que el albacea es la persona que tiene el derecho a cobrar los créditos y el deber de pagar las deudas que tuvo el difunto. Entonces, por eso decimos, se puede pagar la deuda, o a quién le debe pagar el deudor, pues al acreedor, a los representantes del acreedor, a los herederos del acreedor. Ahora sí, ¿sí entendimos eso? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿pero a quién más le puede pagar el deudor? A un tercero con autorización de quién, del acreedor. El acreedor le puede decir, mira, no me pagues a mí, pero págale a esta persona. Entonces también lo puede hacer así. Maestra, buenos días. Buenos días. ¿Existe la posibilidad de que en caso de que el acreedor no quiera recibir, se pueda dejar, por ejemplo, que se deja un billete para comprobar que sí se pagó y ya es, digamos, que están deslindando de cualquier responsabilidad negativa? ¿O esto no? Sí, hay ciertos casos raros, efectivamente, en los cuales el deudor quiere pagar y no encuentra al acreedor o no le quiere dar el título justificativo del pago, el recibo, cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sujeto deudor lo que tiene que hacer es realizar las diligencias previas y de consignación. Así es. Y entonces es un procedimiento que se tiene que hacer. Muchas gracias. ¿Ya ven las diapositivas? No, profesora. No, no. No. No, profesora, no se ve. No se ven. No sé.
Ahora sí, ya ¿Ahí? se ve, maestro. Sí, Ahí. Bueno, sí, ya se ve. Ah, ya se ven. bueno, entonces decíamos, ahí pueden apagar su micrófono. Entonces, a ver, déjenme, me regreso a donde estoy, ahorita regresamos a este tema. Creo que borré la que estaba por estar. Bueno, esto es lo que se tiene que analizar en esta unidad y lo que ustedes tienen que saber, qué y cómo se debe pagar. Entonces, cuando nosotros decimos a quién se debe pagar, a quién se debe o puede pagar, aquí lo ven ustedes la pregunta, entonces, ¿a quién va a ser? Pues al sujeto acreedor que dijimos, al representante del acreedor, al heredero del acreedor, y con las explicaciones que ya dimos, a un tercero que señala el mismo acreedor, o bien también le podemos pagar a un tercero por orden judicial. Hay ocasiones en las cuales el juez dice, ¿sabes qué? Tu deudor no le vas a pagar a tu acreedor, le tienes que pagar a esta persona. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, lo mando yo, y tú lo pagas a esa persona. Eso normalmente es cuando se embarga un derecho de crédito. Entonces, eso es a quién se le debe pagar. Bueno, esto ya vimos que es el pago. Aquí les pongo desde donde empieza las reglas del pago del artículo 2062. Ahora, ¿cuáles reglas tenemos en relación al pago? El primero es que el deudor está comprometido a pagar a lo que se obligó. Es decir, si te obligaste a realizar una conducta de dar, esa la debes de realizar. Si te obligaste a realizar una conducta de hacer, es esa y no otra, no la puedes cambiar. Eso se llama principio de exactitud en el pago. Es decir, que lo que aparece en tu contrato es lo que tienes que hacer, porque si no, no tendríamos una certeza. Imagínense ustedes que ustedes prestan $1,000,000 de pesos y el deudor dice, pues fíjate que no te debo $1,000,000 de pesos o no puedo pagártelo y voy a pagar la deuda nada más con 300, si te parece bien, y si no, no tengo para pagarte más. Pues no, claro que no. Ahora les digo, eso hace mucha gente vivales, pero no es lo correcto. La exactitud en el pago es a qué te obligaste, eso debes de realizar, eso debes de ejecutar. Entonces, el deudor pues no está obligado a pagar con un objeto distinto. Tampoco, el acreedor tampoco le puede decir, mira, quedaste de entregarme un auto Sentra 2022, pero no, mira, yo quiero mejor que me pagues con el 2023 o con el 2024. Tampoco. O sea, el deudor no está obligado a pagar con un objeto distinto, aunque se lo esté pidiendo el acreedor. Sin embargo, también tenemos otro principio. El acreedor, que no aparece aquí, pero que es fundamental, el acreedor no está obligado a recibir un objeto distinto al pactado. O sea, ahora vamos a la inversa. Es el deudor el que llega a pagar. Mira, no tengo el $1,000,000 de pesos que me prestaste, pero te quiero pagar, te ofrezco pagar y te vengo a pagar. Ni siquiera te ofrezco, te vengo a pagar con un objeto distinto. Es decir, te pago mi tren que tengo en Cuernavaca. Pues no estoy obligado a recibir eso porque si no, no sé si me pague, no sé si... Y eso es lo que ha perdido el principio de la exactitud en el pago, porque les da miedo, tengo que irme al juicio, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Empiezan una serie de maquinaciones en la mente de la persona y dicen, pues bueno, pero es una excepción de acreedor. O sea, el deudor no le puede imponer, mira, como te debía el $1,000,000 de pesos, vengo y te pago con esto y ya con eso termino. Eso no lo pueden hacer. Entonces, pero repito, sí se permite si el acreedor lo quiere. Esa figura en donde el acreedor acepta recibir un objeto distinto al pactado se llama dación en pago. Y también otra excepción que tenemos al principio de exactitud en pago es en las obligaciones facultativas, que decíamos la clase pasada. Vean, y ustedes no me dijeron, y yo ahorita me doy cuenta que las facultativas no las tocamos. Las obligaciones facultativas surgen con un objeto único, pero el sujeto, pero desde el momento, las partes
de que si no me puedes pagar con ese objeto único que hemos pactado, te faculto para que me pagues con este otro. ¿Por qué se llaman obligaciones facultativas? Porque es un derecho que se le ha concedido ¿a quién? Al deudor, pero ese derecho está pactado desde el inicio. No es como la dación en pago. No te puedo pagar, no tengo el dinero y te ofrezco pagar con esto. Eso es dación en pago si el acreedor acepta recibirlo. Pero diferente es la obligación facultativa. Desde el inicio se han pactado que si no me puedes pagar con este $1,000,000 en efectivo, te faculto para que me pagues con tu departamento que tienes en Cuautitlán Izcalli, por ejemplo. ¿No? Profesora, Sí. en esta parte de facultativas, ¿ambos pueden dar a conocer como esta segunda opción de pago? Este segundo... No, debe de estar pactada, muy buena pregunta. Debe de estar pactada desde el inicio del contrato. Pero, Si no por está ejemplo, pactada, si no está pactada desde el inicio, no es una obligación facultativa. Ok, o sea, yo como deudor puedo decirle, oye, si no te junto el 1,000,000, tengo un terreno en Cuernavaca, o también podría decirme el acreedor, bueno, si no, puedes pagarme con tu camioneta y ahí se queda así, ¿no? Entre ambos. Sí, sí, pero eso debe estar pactado desde el inicio para que sea una obligación facultativa. Gracias. Si es a la inversa, así que llegando a la fecha de pago yo no tengo el dinero y le ofrezco pagar con el terreno de Cuernavaca y el acreedor acepta, entonces ahí es una dación en pago, no es una obligación facultativa. Vean cómo cambia. Profesora, entonces se diría que es un derecho que se le otorga al deudor. Sí, es un derecho que se le otorga al deudor. Gracias. Uh-huh. Entonces, deben tomar en cuenta eso. El acreedor no está obligado a recibir una cosa diversa a la pactada, aunque ésta sea de mejor calidad o de mayor precio. Si en el ejemplo que decíamos, me obligué a entregar un auto Sentra 2023 y no lo tengo, pero le ofrezco pagar al acreedor, en lugar de entregarle el 2023, le entrego el 2024, ustedes dirán, pues sí, no, el acreedor no está obligado a recibir esto. Y a veces eso el deudor no le entiende, oye, te estoy dando algo mejor, sí, pero no. Quedaste de esta manera y de esta manera me cumples. Y eso es lo que no entiende a veces la gente. Y por eso yo les reitero, cualquier compromiso que hagamos, y eso es un ensayo si vamos a ser buenos abogados, cualquier compromiso que hagamos de cualquier naturaleza, lo tengo que cumplir. Y si no, no me comprometo. Ese es el ejemplo que nosotros vamos a dar. Es como en la clase, que debe yo de estar con ustedes. Tengo que estar. Llueve o truene, yo tengo que estar. Si no, no me hubiese comprometido. El pago debe hacerse de la manera convenida, es decir, en su totalidad. De ahí que tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, el deudor no puede decir, bueno, mira, te debo $1,000,000, pero pues no los tengo, ahorita te doy 200 y déjame, si en otro mes te junto los otros 200, pero si quedaste, queda por entero. Pero repito, esa es la regla general y son los principios. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué sucede en la práctica? Porque hay que asomarnos también a la práctica. Que el sujeto deudor viene y nos dice, mira, te debo $1,000,000, pero tengo 200 en este momento, no tengo más porque me fue mal, etcétera. Y dentro de un mes te doy los otros 200. ¿Y qué dice el acreedor? Pues lo recibo. Porque si no se lo recibo en este momento los 200, él se los va a gastar y ni esos 200 voy recuperando. Y bueno, por lo menos voy amortiguando la deuda. Pero no debe de ser así. No debemos de acostumbrarnos a eso. Y todavía les voy a decir otra cosa que yo sé que también, como decía su compañero, sucede en los juzgados. Cuando nosotros demandamos el cumplimiento de una obligación, el sujeto deudor junto con su abogado nos dice, pues fíjese que mi cliente no tiene para pagar, y en la audiencia previa de conciliación que hay en el procedimiento ordinario civil nos dice, pero le ofrezco pagar para terminar todo este asunto, pues $700,000. Oye, pero me debe $1,000,000, pues no tiene más.
Y hay veces que se celebran esos convenios aceptando 700,000 cuando debía 1,000,000. Y el cliente del deudor, ¿qué le dice al abogado? Es buenísimo. En lugar de pagar 1,000,000, pagué 700. ¡Qué bárbaro! Yo digo, qué sensación. ¿Mm? No debe ser así. Te obligaste a pagar el 1,000,000 de pesos, págame los 700,000 ahorita. Y si quieres te extiendo un plazo para que pagues los 300. Pero me debes 1,000,000. Entiende que a eso te obligaste, porque yo te presté el 1,000,000. Tú tenías una necesidad de que te prestara 1,000,000 de pesos. ¿Por qué ahora no puedes asumir la obligación de devolverme 1,000,000 de pesos si yo te lo presté? Pero repito, las cosas parecen que cambian, pero cambian porque los seres humanos no hemos aprendido a ser responsables de nuestros actos. En todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, si la obligación tiene una parte líquida y otra ilíquida, se debe pagar la primera sin necesidad de esperar a la segunda. Ahora ahí vamos, que es una deuda líquida, porque si no, pues no vamos a entender. Una deuda líquida es aquella que sabemos a cuánto asciende, que no tenemos duda. Es decir, sabemos el monto a lo que me obligué, a lo que tengo que pagar. Y si no tengo esa certeza, pues puede liquidarse en un plazo máximo de 9 días. No crean que me pierdo, ¿eh? Estoy tratando de ir checando. Ya. Es que voy checando también el examen para no dejar de precisar, pero bueno, algunos temas. Oh. ¿Siguen viendo las diapositivas, jóvenes? Sí se ve, profe. Sí. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces, otra regla del pago es que el deudor está obligado a transmitir el dominio de la cosa, a transmitir la propiedad de la cosa si se obligó a entregar una cosa, pero con todos sus accesorios. Y eso, fíjense, se puede dar, si yo voy a entregar un auto, pues va con todos sus accesorios, porque así lo vieron, así lo ofrecí en la venta. Ah, no, pues le quito las llantas buenas, si le pongo unas llantas que compro ahí viejas y se las coloco, o le quito los rines deportivos. En fin, lo que yo le pueda quitar, se lo quito. Eso no está bien. Debo de entregarlo con todos sus accesorios. Y bueno, solamente se permite el pago parcial cuando opere la compensación. Después vamos a ver en qué consiste la compensación. Ahora, ¿cuándo debe hacerse el pago? En el plazo señalado. Normalmente tenemos un plazo señalado por las partes, ya lo vimos, el plazo convencional. Si las partes no fijaron un plazo, entonces tenemos que ver si se trata de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Bueno, pero también el plazo tiene determinadas reglas al momento de cumplir. Si el plazo fue fijado a favor del deudor, puede hacer el pago anticipado. Pero si el plazo fue fijado a favor del acreedor, no puede hacerse un pago anticipado. El acreedor tiene la facultad de rehusarse a recibirlo. Por ejemplo, eso se da cuando ustedes compran, no sé, en 12 mensualidades, dice, sin intereses, y el plazo está a favor del acreedor, o más bien 12 mensualidades con intereses, con un interés bajo, pero el plazo está a favor del acreedor, y ustedes llegan y le dicen, es que vengo a pagar la totalidad del crédito, pues tiene que pagar todos los intereses. Oiga, pero estoy haciendo un pago anticipado, no importa, porque el plazo está a favor del acreedor, así es de que yo me puedo rehusar y usted siga pagando sus mensualidades. Cosa distinta cuando el plazo está a favor del deudor,
12 mensualidades sin intereses y está a favor del deudor, el deudor puede decir pago anticipado todo, pues sí, porque ya las mensualidades son fijas. Ahora, ¿cuándo y dónde hay que pagar? Bueno, seguimos aquí en el plazo. En las obligaciones de dar, el artículo 2080, a decir del Código Civil, establece que cuando se trate de una obligación de dar sin plazo, el acreedor tendrá, antes de decir págame total, tiene que hacer una interpelación judicial o extrajudicial al deudor cuando no tiene plazo. Si tiene plazo, yo sé cuándo tengo que pagar. Si hoy me tienes que pagar, hoy 28, pues hoy estoy aquí, te vengo a cobrar, porque tienes un plazo. El problema al que nos enfrentamos es cuando las obligaciones de dar no tengan plazo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer previo a exigir este pago? Interpelar judicialmente al deudor para que me pague. O sea, es requerirle el pago. Es igual, nada más que lo tengo que hacer judicial o extrajudicialmente. Ahora, judicialmente es a través de una jurisdicción voluntaria. Te vengo a exigir, señor juez, vengo a promover la diligencia de jurisdicción voluntaria solicitándole que se le notifique personalmente al deudor que le estoy requiriendo del pago porque esta deuda no tiene plazo. Y por lo tanto, se le fije un plazo de 30 días para que me pague. 30 días para que pague. Si transcurre ese plazo sin que pague, entonces sí, ya puede ir ante el órgano jurisdiccional también, pero ahora ya sí iniciar el juicio ordinario civil de cumplimiento forzado de la obligación. Pero si yo tengo una obligación sin plazo, no puedo irme al cumplimiento forzado de la obligación. Eso no lo puedo hacer. Tengo que hacer este requerimiento judicial previo a través de una jurisdicción voluntaria. Ahora, extrajudicialmente, ¿cómo lo puedo hacer? Pues voy ante notario y el notario hace lo mismo que en la jurisdicción voluntaria. Bueno, la jurisdicción voluntaria, para que ustedes me entiendan y rápidamente, que no viene en el examen, pero ustedes lo deben de saber, ¿qué tengo que hacer? Hago mi escrito como si fuese una demanda, le digo al juez, con tal persona le presté $1,000,000, pero no fijamos plazo de cuándo me lo paga. Así es de que quiero, señor juez, que le notifiques personalmente, a través del actuario del juzgado, que le estoy requerimiento del pago y le conceda los 30 días para que me pague. Ha percibido de que si no me paga, pues se iniciará la acción correspondiente. El juez dice, se tiene por recibido el requerimiento, iniciada la jurisdicción voluntaria, notifíquese personalmente al deudor para que pague, se le requiera del pago en ese momento, y si no hace pago, entonces se le conceda el plazo de 30 días para que pague. Va el actuario del juzgado, hacemos nuestra cédula de notificación, se lo estoy diciendo rápidamente, va el actuario del juzgado y le notifica. Le dice, tiene usted 30 días para que pague, ahí le notifico, el juez, el actuario del juzgado, le da razón de lo actuado al juez, o sea, le informa al juez lo que sucedió, el juez dice, ya por hecha la notificación, se expiden copias certificadas al acreedor y ya espera que le paguen ese plazo de 30 días. Es decir, ahora sí ya tiene plazo. ¿Ya me entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, si eso no lo hago a través del juez, porque se tarda, bueno, entonces lo hago ante el notario. El notario le digo el lunes quiero, y pues él me dice le cuesta tanto y yo tengo la posibilidad de pagarle, pues le pago y el mismo día me la hace. Y empiezan a correr los 30 días. De manera especial, ¿cómo lo hago? Con la comparecencia de 2 testigos. Tendría que ir con los testigos y requerirlo del pago, levantar una constancia y en base a esa constancia, y en base a esa constancia que me firmen, pues le empieza a correr el plazo. El problema es que no me quiera firmar ese documento. Baja la batería, permítame tantito.
Bien, entonces, cuando nosotros analizamos esta circunstancia de las acciones de hacer, por ejemplo, también igual le hago la interpelación si no tiene plazo, pero aquí sí cambia las cosas, porque dice la norma que en las obligaciones de hacer, el sujeto deudor debe de cumplirlas en el momento en que lo exija el acreedor al deudor, siempre y cuando haya dejado transcurrir el tiempo prudente para que lo hagan. Por ejemplo, no sé, encargué hacer una mesa de caoba y resulta que ya tiene 6 meses y el señor no me la entrega. Entonces, no pusimos plazo. ¿Qué pasa? Que le tengo que ir a decir, y también igual, interpelarlo, porque si no, pues no voy a tener la constancia. Interpelarlo a través de judicial o extrajudicialmente, que vengo a requerirle que me entregue. Y si en ese momento dice, no, pues no la tengo, entonces ya está en incumplimiento. Y lo único que a mí me sirve, que ya está en incumplimiento, es que ya se lo exigí, ya se lo pedí, porque aquí no le van a dar plazo. Aquí ya pasó el tiempo prudente. Cuando lo contraté, tiene usted 6 meses que se lo encargué, le dejé pagado y no me lo entrega. Y en 6 meses yo creo que usted ya debió haber hecho la mesa de caoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a las obligaciones de hacer simple. ¿Dónde se debe pagar? En el lugar pactado, en el lugar convenido por las partes. A falta de convenio, entonces se hará siempre en el domicilio del deudor. Y si la obligación consiste en la entrega de un bien inmueble o de prestaciones derivadas de un bien inmueble, debe hacerse en el lugar de ubicación del inmueble. Y aún en los casos de entrega de un inmueble, el lugar de entrega puede convenirse de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo entrego un departamento? ¿Cómo entrego un inmueble? ¿Cómo entrego un inmueble que estoy vendiendo y que está en Veracruz, pero estamos haciendo la compraventa aquí en la Ciudad de México? Pues virtualmente le entrego, virtual o jurídica. Se da por entrega, haciendo la entrega jurídica, y virtual entregando las llaves. ¿Me explico? Entonces, también se puede hacer esa forma de entrega. Ahora, ¿quién es la persona que debe asumir los gastos de entrega o los gastos del pago? Normalmente la regla general es que los gastos del pago son a cargo del deudor, salvo que se haya pactado otra cosa. Y ahora, el problema que tenemos, que nos enfrentamos en la práctica, es que se fijó un domicilio para el pago y resulta que el sujeto, el domicilio del sujeto que se había pactado, pues el deudor o el acreedor, según sea el caso, él cambia de domicilio. Imagínense que yo tenía que pagar $1,000,000 en la Ciudad de México y ahora mi acreedor está en Cancún, pero pactamos que era en la Ciudad de México, pero yo tengo que pagarle. Entonces tengo que trasladarme a Cancún y pagarle, sí, pero los gastos, o sea, los viáticos por ese viaje serán a cargo de la persona que cambió, sin darme aviso adecuado, que cambió el domicilio donde debe de hacerse el pago. Pero además no solamente que sin darme aviso, sí ya me avisó que está en Cancún, pero yo no le puedo ir a pagar en Cancún, porque no es lo mismo gastar e ir a Cancún que aquí en la Ciudad de México. Entonces sí, yo le puedo ir a pagar allá, pero esos gastos me los debe pagar. Ahora, hay una figura que se llama en el pago, que es la imputación de pago. Esta imputación de pago surge solamente cuando tenemos que un mismo deudor tiene varias deudas con un solo acreedor. Y entonces, imagínense, vamos a pensar, Barrera Ceballos está. Sí, maestra, aquí estoy. Muy bien. Entonces, imagínese usted que yo le debo a usted $1,000,000 porque me los prestó, pero le debo 300,000 porque me llevó a un juicio sucesorio, pero le debo además 200,000 pesos porque me vendió un auto.
¿Se dan cuenta? Ahí hay esa pluralidad de deudas con un mismo deudor por diferentes motivos. Y yo llego en este momento y le digo, ay, le pago a usted 150,000 pesos. Y ella me los recibe. Les pregunto, ¿a cuál deuda se imputa el pago? Esa es la figura de la imputación de pago. Surge la imputación de pago cuando existen distintas relaciones jurídicas o distintas deudas con un solo acreedor, y el deudor viene y hace un pago sin señalar a cuál de todas se aplica este pago. Entonces funciona la imputación de pago. ¿Puede ser pago? Sí. Entonces la ley marca cómo se va a aplicar, a dar la imputación de pago. Son reglas de imputación de pago. ¿Y cuáles son las restricciones? Primero, no puede aplicarse a la deuda de mayor cuantía. Ya debe de aplicarse a la deuda más pequeña para que se vayan amortizando. Cuando existe el interés del acreedor de que se pague primero otras deudas distintas a la que se le imputa el pago al deudor, pues debe de cumplirse así. Y finalmente, cuando estamos en presencia de una deuda no vencida. Si la deuda no está vencida, a esa no la podemos imputar. Esas son las reglas. Pero ahora, la imputación de pago, estas son, decíamos, las restricciones. O sea, no me puedes imponer esa imputación de pago. Ahora, si no dijimos nada y va a funcionar la imputación legal, la ley nos dice, el pago se imputará a la deuda más onerosa. ¿Cuál es una deuda más onerosa? No es la de mayor cuantía. No, esa no es la más onerosa. La más onerosa es la que me está generando intereses. Entonces, reviso de todas esas deudas, ¿cuál es la más onerosa? Dentro de las vencidas. Pues a esa le tengo que aplicar el pago. Si todas son igual de onerosas, se aplica la más antigua. ¿Para qué? Para que no prescriba el derecho del acreedor. Y si todas son iguales de antiguas y onerosas, entonces se divide a prorrata entre todas ellas. La palabra a prorrata significa por partes iguales. Pero no deben de escribir a pro y luego rata, porque eso es en favor de las ratas. Es a prorrata. Ahora, ¿quién puede pagar? El deudor, el representante del deudor, el mandatario del deudor, el albacea del deudor, los herederos del deudor, un tercero con interés jurídico o un tercero interesado con conocimiento del acreedor. Por ejemplo, ¿cuántas veces los padres pagan las deudas de sus hijos? Ellos no son los deudores, pero las pagan porque no los quieren ver sufrir. Ya no digo más. Esto ya lo vimos. ¿Con qué se debe pagar? Con un bien propiedad del deudor. No es válido pagar con un objeto que no sea de tu propiedad, porque el pago de cosa ajena es nulo. Un bien fungible, fíjense, si el pago se hace con un bien fungible o dinero ajeno, pues no hay repetición. Es decir, si a mí viene y me debe el 1,000,000 de pesos, bueno, vamos a pensar, yo le debo el 1,000,000 de pesos a su compañera, le pago en efectivo, así en dinero, no en cheque, en dinero, que no debiese hacer, pero lo pago. Pero resulta que el dinero no es mío, es el dinero que me dio a guardar mi esposo. Se da por pagada, ¿no? Después el esposo va y le dice, oiga, es que ese dinero era mío, creo que tengo la culpa. A mí ya me pagaron. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, hay ciertos casos en que se dan las presunciones de pago. ¿Qué significa? Que por estas circunstancias la ley presume que ya pagué. ¿Y cuándo se da esto? Cuando se trata de deudas de tracto sucesivo de prestación diferida
Y el pago del último abono da por entendido que ya pagué todas las anteriores. O sea, se presume. Por ejemplo, si yo estoy pagando la renta, y fíjense, debo la renta de enero a junio, y hoy le digo a mi arrendador, te pago julio, y él me da el recibo de julio, se presume que ya pagué las anteriores. El recibo del último abono hace presumir que ya pagué las anteriores. Por eso, por ejemplo, cuando alguien debe en esas tiendas de abonos chiquitos, y debo todos los abonos de enero a junio, y voy y pago hoy, me dan el recibo del pago de enero. No me dan recibo que estoy pagando julio, no, me dan el recibo con la fecha de hoy, pero que pagué julio, tengo que pagué enero. Bueno, otra presunción de pago. La posesión del título justificativo de la deuda en poder del deudor hace presumir que se ha pagado. Entonces, eso también es. Y bueno, cuando se trata de deudas que están generando intereses, el pago de los intereses hace presumir que se pagó el capital. Si a mí me dan recibo, están pagados los intereses de ese $1,000,000 que le presté, se da por entendido, aunque no tenga yo el recibo del $1,000,000, que ya pagué el $1,000,000. Y bueno. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando una persona no paga, tengo entendido que bueno, paga con sus bienes, ¿no? Es el embargo. Y cuando no tiene bienes para embargar, se convierte en una persona insoluta. Insolvente. No, insolvente. Insolvente. No insoluta, insoluta es otra cosa. Insolvente. ¿Y qué pasa con estas personas insolventes? ¿Cómo puedes hacerlas pagar o qué sucede después de la declaración de insolvencia? Pues nada. Siéntate a esperar a que sea solvente. Porque por deudas de carácter puramente civil, no da derecho a pedir pena privativa de la libertad. Esa es la realidad. Espera que sea solvente. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, entonces ahora, lo que decía su compañero hace un momento, ¿qué sucede si yo soy el acreedor el deudor, y con eso vamos a terminar? Si yo soy el deudor y ando buscando a mi acreedor para pagarle y no lo encuentro, tienes que hacer el ofrecimiento en pago y consignación. Entonces, el ofrecimiento en pago y consignación tiene una duplicidad. Está regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles. Y es el ofrecimiento y consignación mediante el cual el deudor ofrece pagarle. Fíjense, te ofrezco pagar y consigno la prestación, como decía su compañero, mediante un billete de depósito ante el órgano jurisdiccional o administrativo para que se notifique al acreedor vía judicial y venga y acepte el pago o se niegue a recibir el pago justificadamente. Pero de esa manera me libero de toda responsabilidad porque estoy ofreciendo en pago y consignación. ¿Qué quiero decir eso? Que si yo tengo una fecha de vencimiento el día de hoy y yo no encuentro a mi acreedor, no sé dónde está, el día de hoy, máximo el día de hoy, pero debía ser el día de hoy. Yo lo busqué desde ayer, lo busco hoy en la mañana, no está. Hoy estoy haciendo mi ofrecimiento en pago y consignación. ¿Por qué si no incurro en mora? Y si incurro en mora, me pueden exigir el cumplimiento de la cláusula penal y la cláusula penal puede ser muy alta. No vimos la cláusula penal, pero si quieren mañana hacemos una pequeña explicación para que me la entiendan. Maestra, tengo una duda, ¿puedo preguntarle rapidísimo? Sí. Bueno, es una en dos. Si vamos a suponer que esta persona nos debe, la primera parte sería saber si se puede fincar el embargo sobre su vivienda en caso de que tuviéramos pruebas de que es suya. Y la segunda es si esta persona fallece, el embargo prevalece o al morir la persona se da por terminada la deuda y se tendría que liberar. No, ¿cómo creen? No se da por terminada la deuda. Las deudas no se extinguen con la muerte del deudor. Entonces seguiría el embargo sobre el inmueble sin problemas. Sí, pero lo que tiene que hacer es la persona interesada tendría que abrir
el juicio sucesorio, porque ya no tengo la persona. A ver, cuando una persona fallece se extingue, se convierte en cosa, ya no existe, se extingue su personalidad, entonces ahora ¿contra quién sigo el juicio? Tengo que abrir yo, el interesado, la sucesión, determinar si es sucesión testamentada o intestada, seguimos, nombrar al albacea en ese procedimiento, y entonces ahora sí, para que el albacea me pague, para que el albacea vea qué bienes hay dentro de la casa hereditaria y me pague a mí. Ok, muchas gracias. Profesora, en el caso de embargar la casa, pero tiene que tener el mismo valor de la deuda. No, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, a ver, mire, yo debo 1,000,000 de pesos y su casa vale 10, se la embargo por 1,000,000 de pesos. Por supuesto. Además, el embargo puede ser hasta 3 veces por el valor de la suerte principal, ¿no? No es la regla general, ¿eh? Depende. ¿No? Ah, ok. No es la regla general, ya lo van a ver en procesal. Eso lo han hecho así como práctica, pero no hay ninguna regla que lo diga en el Código de Procedimientos Civiles, ni en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Eso no es cierto, o sea, se hace en la práctica, se ha hecho una costumbre viciada, pero no es la regla. Porque la ley lo único que dice es que debes de embargar por la suerte principal y accesorios. O sea, accesorios no pueden ser 3 veces más. Ok. ¿No? Pero bueno, sí lo hacen así, pero... Entonces yo le embargo por el 1,000,000 de pesos más accesorios. ¿Cuánto le gusta a usted? Su compañero por 3 millones de pesos. ¿Por qué no la puedo embargar? ¿Su casa vale más? Sí, le embargo, que le embargo. ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. Me interesa que entiendan en qué casos procede el ofrecimiento en pago y consignación, que son estos casos, y con eso terminamos. Si el acreedor se rehúsa a recibir el pago, puedo hacer mi procedimiento de ofrecimiento de consignación. El pago no puede hacerse de manera segura y liberatoria. O sea, que yo llego y le quiero pagar, y me dice, después te doy el recibo. No, ¿me das el recibo o no te dejo el dinero? ¿O no te dejo el cheque? ¿No me lo quieres dar? Ofrecimiento de pago y consignación. Cuando el acreedor sea desconocido, cuando el acreedor esté ausente, lo busco y no lo encuentro. Cuando el acreedor se convierte en incapaz, me dicen que está ahora con Alzheimer, pero ¿y eso qué? Yo tengo que pagar. Entonces, pues inicio mi ofrecimiento en pago y consignación. Cuando los derechos del acreedor sean inciertos, pues yo no sé si es él o no el que va a pagar. ¿Cuándo me surge esa duda? Les vuelvo a decir. Él piensa que cuando una persona fallece, su esposa y sus hijos son los herederos. No es cierto. Mientras no haya relación, ella es un acreedor incierto. Lo mismo los hijos. ¿No? Les vuelvo a repetir lo que hizo la señora María Félix. ¿A quién instituyó como único universal heredero? A su asistente, que no era su familiar. Y si alguien le debía una cantidad a ella y fue y le pagó a su hermano, porque es su único hermano, pues es el heredero seguro, pues le doy, pues resulta que él no era el heredero. Entonces yo tengo una incertidumbre, yo no tengo la certeza quién es el acreedor cuando una persona muere. Entonces voy y yo hago mi ofrecimiento de pago y consignación. Y obviamente si el acreedor se niega a otorgar el título justificativo del pago. Esas reglas no las pueden olvidar para un ofrecimiento de pago y consignación. ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Buen día. Muchas gracias.